empezar con a negociar ciertas cuestiones. Antes que nada, bueno, me presento, soy Pablo Vega, yo soy químico, a diferencia de ustedes, que tengo entendido que o son todos civiles o puede haber de alguna otra especialidad en el medio. O sea, no hay ningún problema con eso, solo si les pido algún trabajito o algo que lo especifiquen ahí, pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo en el transcurso del año. Este es mi segundo año en la materia. El, el año pasado arranqué con esto, con lo cual, o sea, cada vez que uno arranca de una materia, ya seguramente lo van a vivir ya acá a algunos años, a algunos de ustedes, el que vaya por el lado de la docencia. Como todo primer año en toda materia, es complicado porque tenés que ponerte a estudiar de nuevo conceptos que tenías quizás guardados por allá en el fondo del arcón de los recuerdos, por así decirlo, porque imagínense que yo arranqué en el 2002 en la universidad y aprendí estadística la vi en el 2003 y di clases el año pasado, o sea, hubo un largo periodo de tiempo donde todo ese tipo de conocimiento, si bien uno lo tiene dando vuelta o lo recuerda rápidamente, pero hay que refrescarlos. Entonces, bueno, el año pasado quizás fue un poquito difícil en el sentido de la preparación del material, o sea, hay que hacer, sobre todo por la realidad que nos toca, ponerse a preparar material y todo ese tipo de cosas. Por ahí es más sencillo cuando te toca en el pizarrón, porque vos estudias en tu primer año, vas a clase y también fue mi primer año en lo que es teórico. Yo también doy en la UNC, pero doy en la carrera del cual yo provengo, o sea, en Ingeniería Química, una materia que se llama Ingeniería de las Reacciones Químicas, que básicamente es el modelado de los reactores, o sea, cómo se comportan. Y ahí doy práctico y muy rara vez teórico. Entonces, bueno, el año pasado, en virtud de todo esto, fue medio caótico, raro, difícil por la pandemia y por esto que les digo, esta materia que la tenía olvidada y dar teórico y práctico a la vez. O sea, fue todo un desafío que, bueno, mal o bien se pudo hacer. ¿Cuál es la desventaja para ustedes en ese sentido? Este es mi segundo año, o sea, ya la materia la tengo más afianzada. Eh, por ahí con Fujila, hablando con Fujilando y Livinov, que son las dos ramas de probabilidad estadística que hay en la UTN. Por un lado, Fujilando toma 5 unidades y Livinov toma 9. El año pasado se dieron 5 unidades, la idea de este año es ir por las 9. ¿Está claro? O sea, dar todo el programa. También el año pasado se arrancó tarde el dictado arranqué tarde por ciertas cuestiones que, o sea, no tenía usuario de Zoom, por varias causas. Se arrancó, creo que fueron 2 o 3 semanas un poquito más tarde. Entonces, bueno, ya que este año pudimos arrancar en tiempo y en forma, por ahí es meter las 9 unidades para dar la materia completa. El año pasado nosotros estuvimos trabajando con la guía de Fujilando. No la usar también porque está buena la guía de Ingeniería Fujilando, pero también vamos a usar la de Livinov. Vamos a usar un poquito de las dos. Seguramente a medida que transcurra la materia, vamos a ir sacando de los dos lados, ya vamos a ir viendo. O sea, no está de más hacer ejercicios. Y una cosa que tenemos que definir es fecha de exámenes. No sé si ustedes ya tienen fecha de examen de otras materias o cómo viene ese tipo de cosas. Voy a mostrar 2 segundos. Estimado, profe. No, no nos han dicho así, exacto. Bueno, ya que es algo estimado, vamos a primaria, como quien dice, y vamos a fijar una. Déjenme que voy a mostrar el calendario académico.
Vamos a fijar una, o sea, yo la semana que viene me junto con Livinos para coordinar, o sea, para charlar de la materia. Y seguramente, por lo que he visto, él toma 3 exámenes. Mi idea es ir también por ese camino. Me están preguntando. Los horarios de clase, yo siempre arranco en tiempo y forma a las 19, muy raro. He arrancado alguna clase a las 19:55, pero por ahí me demoro unos minutos y de acuerdo al día le pegamos hasta las 10 y cuarto. No va a haber problema con el tiempo porque, a ver, el año pasado, del año, a medida que se va acercando la fecha parcial, hay duda y todo ese tipo de cosas, no hay drama, nos podemos juntar fuera del horario habitual de lo que es lo que figura en autogestión, que es los jueves de 19:55. De hecho, creo que el año pasado, no sé si fue con civil o con electrónica, nos juntamos un 1 de mayo, recuerdo, como clase extra, o sea, clases extra las que quieran, eso no hay ningún tipo de problema, me pueden contactar cuando quieran, si tienen algún tipo de dudas. Todo el material va a ser subido a la autogestión, todas las filminas que yo tengo. Estas primeras son iguales a la del año pasado, tiene alguna, creo que agregué 2 o 3 filminas al comienzo, pero es básicamente lo mismo. Lo que va a cambiar es distribución de probabilidad y todo ese tipo de cosas que, bueno, como les comentaba, se va a ampliar todo y por ahí voy a tomar algo de él y no que el año ocultar mucho, sino que fue más por la línea de Fujiland. A ver, esta consulta. Vamos a ver, Linux es más práctico que otra cosa, pero vamos a tener que ver ciertas consideraciones y ciertas cuestiones por la materia en sí, o sea, no es que vamos a ver en profundo, no. Por ejemplo, no sé, hay cierta distribución de probabilidad que las vamos a ver como debe ser. Me explico, de última, no llegaremos a la unidad 9, llegaremos a la unidad 8. Bueno, pero prefiero que me quede una unidad afuera y que podamos ver las 8 bien, y que queden claro, que no haya dudas y que, bueno, que se cierre el tema. No, o sea, no es que menos profundo, más profundo. ¿Se da o no se da? Es un poquito la... Entonces, déjenme ver el calendario académico, que todavía no lo pude cargar, y ahí lo muestro. Así ya definimos una fecha. Y hablamos de la metodología de cómo se toma. Cargas de grado. Y lo vamos a mostrar. Un segundo. Yo creo que ahí deben estar viendo mi pantalla del calendario académico. Sí, ahí se ve. Perfecto. Entonces, la idea principal es esta fecha que está acá, como primera medida. Después definiremos, yo lo anoto acá, a ver, la semana del 21 del 6. ...21, o sea, sería jueves 24 del 6 a las 19:55 es el parcial. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una consulta. ¿Cómo evalúa usted? Bueno, el año pasado fue medio caótico porque esto que le comentaba, que mi usuario para Zoom y todo ese tipo de cosas, de hecho el aula virtual salió tarde.
Entonces, fue medio, a ver, yo todavía Moodle no había usado nunca, o sea, fue medio complicado. Entonces, tomé escrito, me enviaban en PDF y todo ese tipo de cosas, pero este año la idea es directamente ir a Moodle. Esa va a ser la metodología. No sé en qué me está rayando la pantalla. Ahí estamos. Profe, entonces, ¿cuándo sería la fecha del primer parcial? El 24 del 6 a las 19:55. Lo que queda definir es si van a ser 2 o 3 parciales, que lo voy a hablar con Lidino. A ver, o sea, yo el año pasado tomé 2, pero Alejandro lo que tengo entendido que toma 3. Entonces mi idea es por ahí particionar un poco en 3 los parciales, así es un poquito más, no se hace tan pesado. Igualmente, si optamos por 3 parciales, lo vamos a definir con Alejandro, una fecha seguramente va a quedar, es esa, por ahí el primero caerá a mediados de mayo, esa fecha el segundo y el tercero pasará para el otro cuatrimestre. También depende mucho de cómo venga el dictado de clases, ¿no? No evalúo si hay feriados y todo ese tipo de cosas. En el medio creo, bueno, igualmente el jueves de la semana que viene, al margen de qué feriado o no, se da clase. Salvo una catástrofe meteorológica, se da clase igual. ¿Está? Profe, Sí. ¿cómo es la metodología que usted va, o sea, toma los exámenes? Antes era, yo subía el LEP, lo que hice el año pasado, subía el LEP 5 filas y le asignaba a cada uno de ustedes una de ellas. Este año va a ser a través de Moodle. Ya han estado trabajando, ustedes me imagino, el año pasado con esta plataforma. Claro, pero el examen ¿es en forma secuencial o, digamos, es de libre, digamos, puede ir pasando de pregunta a pregunta, ir contestando, qué sé yo, por ejemplo, tener una duda con la primera pregunta, no la contestás y pasar a la siguiente y después podés volver a la Eso anterior? no, déjame que lo piense, porque todo este tipo de consideraciones la voy a definir con Alejandro. O sea, él tiene más experiencia que yo en la materia, en Moodle seguramente también. Entonces, todo este tipo de cosas lo voy a charlar con él. Es más, yo lo anoto para... Profe, ¿y cuántos Sí, recuperatorios son? uno solo. Si es que uno solo si hay 2 exámenes y 2 si hay 3. No, uno solo si hay 3 exámenes y uno solo si hay 2 exámenes. Okay. ¿Y las notas, profe? El año pasado se promocionaba con 7 y 7. Este año, y en función de lo que estuve viendo de Alejandro, se va a promocionar con 8, del doble 8. Bueno, a ver. ¿Y la regularización cómo es, profe? Es con 6. Entre 6 y 7 regular, doble 8 pues, se promociona. Y después, o no sé a lo que se refiere doble 8, o sea, sería 2 8 en parcial. O sea, Promedio 8, pero nota no inferior a 7. ok. Y después de recuperatorios, Recuperatorio uno solo, que seguramente va a ser sobre el final del cuatrimestre. Profe, ¿y la materia se da en conjunto, o sea, sea teórico y práctico junto? Claro, el año pasado dimos fundamentalmente, se dio teórico y práctico a medida que al transcurso del año. Se pretendía en algún momento tomar teórico, pero por cuestión de tiempo y de corrección, por ahí no pude meter teórico. Pero este año como la idea es usar Moodle, que te da la posibilidad de que te corrige, te ayuda a corregir, por ejemplo, si pones múltiples choice o verdadero o falso, todo ese tipo de cosas, es también meter teórico. ¿Entiendes? O sea, no es la idea, vamos a tomar teórico y práctico, las dos cosas.
Usted va a ser el profe que es el teórico y el práctico. ¿Sí? Las dos cosas. Eh, Igualmente lo que le decía en el sentido del teórico, al margen de los días que tenemos clase, cualquier consulta o ese tipo de cosas, nos podemos juntar un día y lo vamos charlando. El año pasado se dio, el teórico que di está muy enfocado a cómo lo da el ingeniero Fujilando, que él por ahí utiliza más lo que es la demostración matemática y todo ese tipo de cosas. Por ahí este año mi idea es un poquito ir más por la parte práctica, ya que son 9 unidades y lo que importa por ahí es o sea, lo que importa, lo que a mí por ahí me importa ya después de haber dado un año clase de esa manera, por ahí que se aprenda lo numérico, porque es lo que van a terminar usando el día de mañana. ¿Está? Lo de la guía de Livinov ya se lo dije. Material de estudio. Hay dos libros que ya lo deben conocer. Uno es el Weibull y el otro es el Montgomery. En lo que es teórico, yo el año pasado me apoyé mucho en el teórico Fujilando, está muy bueno. Pero también hay un libro que este año estuve leyendo un poquito, estuve viendo, que es el libro de Garibaldi, que es otro profesor lo deben haber escuchado nombrar, que da probabilidad estadística en la UTN, que también pues es material de consulta. Si bien todo lo que tomamos en el teórico y todo ese tipo de cosas van a estar en los PowerPoint, por ahí a lo mejor profundizar algún tema, si bien yo se los voy a advertir, le voy a decir, che, este tema que estamos viendo en las filminas, profundícenlo en tal libro o mírenlo de Garibaldi, ¿tá? Pero todo lo que se hable va a estar, va a ser tomado. Y como te digo, si te digo, che, fíjense, lean este capítulo en el Montgomery, en el Weibull o en el que fuere, también lo van a tener que leer y lo van a tener que ir a buscar ahí. Y también está sujeto a ser evaluado y a ser tomado. Bueno, los puedo subir. A ver qué otra cosa queda por... Bueno, la fecha de examen estaba. Bueno, la guía de Livinov y la de Fujilando ya estuvimos charlando, que vamos a hacer un mix de todo eso. Hoy vamos a arrancar con ciertos conceptos que son bastante sencillos, pero que van a servir para el día de mañana. Mucho de lo que vemos en probabilidad estadística se basa en estos pequeños conceptos. Tener claro esto son lo que después te ayuda o te hace hacer el clic en cuanto a la materia. Si bien son conceptos pagos, pero como les digo, es lo que después te tira un centro para entender muchas cosas. Déjenme que les suba el PowerPoint que tengo ahora al aula virtual, así ya lo tengo.
Profe, una pregunta.
Profe, Ahí estamos. Sí, te escucho. tengo una consulta. Sería aprobación directa con calificación mayor a 8 en todos los parciales. Promedio de 8, pero nota no menor a 7. Bueno, perfecto. Y con un recuperatorio puedes cambiar en el caso que te falte una nota por la otra. Bueno, ahí le subí al aula virtual lo que vamos a ver rápidamente hoy. Si viene más conceptual que otra cosa lo de hoy. Antes de empezar a ver números. Déjenme que cierre. Déjenme. Ahí está. Profe, ¿usted graba las clases? Sí. Bueno, ahí supongo que está viendo el PowerPoint en grande. Y vamos a grabar. Ahí está. En teoría, ahí estaremos grabando. Y en teoría estarán viendo mi pantalla. ¿Está? Bueno. Este es uno de los libros que yo le recomendaba, que la diferencia entre Montgomery y quizá este sea un poquito más ameno en la forma de comprensión y ese tipo de cosas. Por ahí el Montgomery tiene o sea, redacta de otra manera un poquito más, que a mí me gusta menos, por así decirlo. En cuanto a lo que es a la hora del parcial, no va a haber problema de que usen el Minitab, el Excel o directamente tablas. O sea, no hay una receta para esto. Mientras se tengan claro cómo aplicar una tabla y todo ese tipo de cosas, no va a haber problema. Están viendo mi pantalla ahí, ¿no? Sí, profe. Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy es como estas son las unidades temáticas. Hoy vamos a ver lo que es metodología estadística. Algo por comentarles es que como yo actualmente trabajo en Porta Hermanos, que se hace todo lo que es alimento y todo ese tipo de cosas, pero hasta diciembre trabajé en Fiat. ¿Por qué digo esto? Porque digo esto que quizá no le importa a nadie, pero sí va a importar por el hecho de que ya van a ver cuando yo tire ejemplos, probablemente utilice a Fiat como ejemplo. Y, o sea, en el sentido de que todo lo que es datos y todo ese tipo de cosas, las grandes empresas lo utilizan mucho y ya ven cuando mostremos lo que es la parte de cómo obtener datos y ese tipo de cosas, o sea, es muy importante. Por ahí, si bien ustedes son civiles, igualmente piensen que en FIAT hay un área de la parte de servicios generales que está lleno de arquitectos o ingenieros civiles, y todo este tipo de cosas es algo que lo utilizan mucho porque se calculan los vales, todo ese tipo de cosas que tienen mucho de esto que vamos a ver, en el sentido de que permanentemente se comparan las plantas, entonces utilizan todo ese tipo de estadística y todo ese tipo de cosas. Entonces, los ejemplos que les dé seguramente van a estar apuntados a mi experiencia anterior, probablemente de Fiat. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la probabilidad y la estadística? Si bien están muy vinculadas, ya vamos a ver esto más adelante, sobre todo cuando vemos la parte de distribución de probabilidad, ahí vamos a ver cómo están muy vinculadas, o sea, cómo van de la mano
si bien al parecer serían cosas que irían por ramas separadas. ¿A alguien se le ocurre, al margen de lo que tenemos acá? ¿Cuándo nosotros usamos probabilidad en el día a día? Algo que usamos todo el tiempo. Antes de salir de casa. El pronóstico del clima. Tal cual. Nosotros cuando salimos que decimos, a ver, va a llover, y esa pregunta, ¿va a llover?, está sujeto a la probabilidad. O sea, si bien hay gente que se especializa en esto, el servicio meteorológico, es algo probabilístico, y como comenta acá, es un modelo para ciertos fenómenos aleatorios. O sea, como sabemos, dice, bueno, 35% de probabilidad de lluvia. Es una probabilidad, está sujeto a estos modelos que, como dice ahí, que son fenómenos aleatorios, o sea, depende de este modelado que nosotros o que nosotros no, que los meteorólogos hacen, tiene un sinfín de variables adentro para calcular esta probabilidad. O sea, el sinfín de variables, llámese velocidad del viento, la zona, la altitud de las nubes. O sea, hay muchas variables que me van a ayudar a construir este fenómeno que me va a ayudar a mí a predecir algo que va a pasar. ¿Está? La lluvia, que caiga piedra, lo que fuera. Entonces la probabilidad se ocupa de esto. A través de modelos, ver o predecir con cierta certeza y ver qué va a pasar o qué pasa o cuál es la consecuencia de todo esto. Profe, Sí, un ejemplo también podría ser la temperatura de algún espacio. temperatura de algún espacio. El tema es que la temperatura, no sé si necesita un modelo para predecirla. No sé si yo la mediría en todo caso. ¿Me explico? No sé si eso apunta tu pregunta. Claro, sí, sí. Y por otro lado tenemos la estadística, que es lo que vamos a empezar a hablar en esta primera parte, que ofrece métodos y técnicas que permiten entender los datos a partir de modelos. Entonces, de esta manera, como dice acá, el cálculo de las probabilidades, vamos a decir que es una teoría matemática, y la estadística es una ciencia aplicada donde hay que darle un contenido concreto a la noción de probabilidad. Esto que está medio entramado, lo vamos a ver un poco, o sea, cuando lo veamos por el segundo cuatrimestre, y cuando se empiecen a mezclar estos conceptos, o vamos a ver el nexo entre la probabilidad y la estadística, cómo trabajan de la mano, ahí quizá quede un poquito más claro esto que parece un trabalengua. Y por otro lado, algo que me gustó que lo leí por ahí, que dice que la probabilidad y estadística son dos campos distintos, aunque relacionados entre sí. En la matemática se dice a veces que la probabilidad es el vehículo de la estadística, es decir, de no ser por las leyes de probabilidad, no existirían las leyes de estadística. Cuando veamos más adelante esto que les digo, seguramente voy a traer esta frase o este comentario que saqué de un paper, el cual me gustó, y lo vamos a charlar. Entonces, si a modo de ejemplo, esto es un ejemplito que hice en la caja de probabilidades, hay 10 fichas, 5 rojas, 3 verdes y 2 amarillas, o sea, en la caja de la izquierda. Entonces, en el terreno de las probabilidades se intenta responder a la pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que si se saca una ficha de la caja sea roja? ¿Está? Entonces, nosotros tenemos una probabilidad asociada de acuerdo a la cantidad de elementos que tenemos dentro de esa caja, a la cual llamamos probabilidad, que va a depender de la cantidad de elementos y de la cantidad de cada una de ellas, vamos a poder vamos a poder calcular una probabilidad. Pero por otra parte, dentro de la caja estadística, necesitamos extraer una muestra de ella para hacer conjeturas o suposiciones sobre lo que existe adentro de ella. ¿Está? Entonces eso muestra un poquito
cuál es la diferencia entre una y otra. Denme un segundo que alguien me escribió. Creo que estaba grabando, ¿no? A ver. Sí, me parece que estoy grabando. A ver, denme un segundito. Sí, estoy grabando, gente. Por lo menos que me decía esto por recordar. Ahí estamos. Entonces, como dijimos, bueno, tenemos la caja de probabilidad y la caja estadística. Denme un segundito. Las conjeturas es hacer conjeturas o sacar conclusiones. ¿Está? Como decíamos, dentro de esta caja estadística necesitaríamos traer una muestra de ella para poder hacer suposiciones o conjeturas o extrapolar a lo que habría dentro de esa caja. ¿Está? Entonces, como dice ahí, podríamos decir que la diferencia está bien marcada entre una y otra. La probabilidad estudia la oportunidad de que algo ocurra cuando se conocen estas posibilidades, o sea, cuando se conocen la cantidad de bolas roja, verde y amarilla que hay dentro de la caja, mientras que la estadística pregunta cuáles son esas posibilidades a partir de los resultados de una muestra. ¿Está? Entonces a mí me parece que esto sería como, no como el resumen, pero lo que muestra un poquito la diferencia entre la probabilidad y la estadística. Teniendo en cuenta que más adelante vamos a ver, van de la mano. ¿Está? Entonces, ahora en esta primera parte vamos a hablar más sobre lo que es la parte estadística. Y vamos a ver para qué lo usamos, qué datos nos da o cómo la podemos usar. En lo que decimos, antes que sigamos, ¿en dónde usamos estadística? ¿O dónde vieron que se usa mucha estadística? A la gente En le las gusta los votaciones. deportes. ¿Cómo? En el fútbol. Tal cual, en el fútbol y sobre todo en el En básquet. los resultados, profe. En los resultados, de hecho en las fábricas, pero si vamos más a lo cotidiano, sí, en la timba, no sé si tanto, pero bueno, en las elecciones. Pero en lo que es estadístico, a mí me llama la atención, por ejemplo, en lo que es, a los que le guste la NBA, yo no sé, lo comento porque es algo que a mí me gusta, y hace un tiempo hablaba con un conocido que se fue a vivir a Estados Unidos, es psicólogo deportivo. Les comento esto porque hace algo que me fascinó, cómo los yankees están en todo. Se fue a Estados Unidos a trabajar como psicólogo deportivo a una escuela secundaria, ¿tá? Perteneciendo al equipo de básquet. Y como él, conocido mío, le gusta mucho el básquet, charlamos sobre esto, cómo desde la escuela secundaria tienen ya tienen aplicada la estadística en el básquet secundario. Entonces, por ejemplo, es muy notorio ver, por ejemplo, un chico que tiene, por ejemplo, en cierta parte de la cancha tiene un porcentaje, la estadística tiene un porcentaje de tiro muy, muy alto, cómo trabajan permanentemente en ello, o sea, no es que le dicen, bueno, vamos a desarrollar el tiro del otro lado de la cancha, no. Trabajan, si bien también apuntan a desarrollar esa parte, pero también hacen foco en lo que es bueno ese tirador, ¿tá? Entonces se apoyan mucho en lo que es la estadística. Deme un segundo que me escribieron. Bueno, como en la probabilidad tenemos la estadística en muchos lados y sobre todo si les toca trabajar en una fábrica, ni hablar. Y acá, como decimos, ¿qué se entiende por estadística? Bueno,
la estadística se refiere a cierta información numérica que nosotros manejamos a diario. Al margen de lo que les comentaba de esto del básquet, también podemos, qué sé yo, ahí tenemos estadística, salario inicial promedio de los egresados de la carrera de Ingeniería Electrónica, por ejemplo. O el porcentaje de estudiantes de la UTN que trabaja en relación de dependencia o que se recibe o que terminan a tiempo. Bueno, todo eso pertenece a una parte estadística que seguramente maneja la UTN. Y por otro lado, la estadística es la ciencia de recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos para ayudar en una toma de decisiones más efectiva. Esto es muy de fábrica, porque, como les comentaba en Fiat, hay un departamento o un sector que se ocupa de analizar todo este tipo de cosas y que ayuda a la toma de decisiones para que sean más efectivos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estudiar estadística? Como les decía recién, en todos lados vamos a encontrar información numérica, en el diario, en revistas, informes internos de la empresa, por todos lados vamos a usar la estadística. Como les decía, se utiliza para tomar decisiones que afectan a nuestro día a día, al margen del básquet y todo lo que hablamos recién. Seguramente si les toca trabajar en una compañía de seguro, bueno, van a utilizar esta estadística para, como dice ahí, fijar las primas de los seguros. Y el conocimiento de las técnicas estadísticas va a ayudar a entender por qué se toman ciertas decisiones con la ayuda del análisis de estos datos. ¿En qué sentido? Hay muchas decisiones a nivel empresarial que se toman no solo estadística a nivel proceso productivo, sino estadística a nivel gerencial. ¿En qué sentido? Si una empresa, en lo que es estadística en los últimos años, fue a pérdida, o un país, por ejemplo, en los últimos años tiene cierta estadística desfavorable, y probablemente lo que es inversiones y empresas va a costar un poquito más, ¿no? Por eso permanentemente estamos rodeados de estadística. Por otro lado, perdón, ¿cómo vamos a organizar un estudio estadístico? Algo muy importante que me ha pasado en Fiat, sobre todo, en Porta estoy medio nuevo todavía, es definir el problema o qué problema queremos atacar. Después otra cosa muy importante es planificar la recolección de datos, si bien parece una pavada, pero es algo que lleva su tiempo, es tedioso y no hay que errarle, por así decirlo. Una vez que recolectamos estos datos es analizarlo y extraer conclusiones. Esto ya lo vamos a ver un poquito más detallado, pero es más o menos cómo sería en esta etapa de estudio o de organizar un estudio. Piensen que en este tipo de, no solamente Fiat, sino en las grandes empresas que apuntan a bajar costos, permanentemente se está atacando ciertos problemas. Por ejemplo, vamos a ir con Fiat. Yo en el sector que estaba, en las carrocerías o los vehículos, salían con lo que nosotros llamamos escurrido de catafores. Y era una pequeña marquita que cuando se aplicaba la base y la pintura, copiaba la forma de esa gotita que quedaba. Entonces eso es una anomalía que después tenía que retrabajarse. Y el retrabajo, o sea, horas de retrabajo, horas de trabajo, material extra, costo de energía, son todas cosas que van sumando el costo, entonces por lo cual es importante definir y acotar el problema. Y después con todos los pasos que estamos hablando. Vamos a ver, esperen que, acá estamos. Lo que es estadística. Lo que es estadística la vamos a clasificar en dos partes. Tenemos una estadística descriptiva, es decir, se corresponde con esta metodología utilizada para describir un conjunto de datos a través de métodos numéricos o
gráfico. Ahí vamos a dar un ejemplito. Por ejemplo, la evolución de las ventas de una empresa en un cierto periodo de tiempo. Y también podría ser, ya que estamos en este curso, somos en este momento unas, a ver, ya les digo, somos 141 personas que estamos hablando. Entonces por ahí podríamos aplicar estadística descriptiva en cuanto a la altura media del curso. Ahí estaremos aplicando estadística descriptiva. Seguramente esta estadística descriptiva me va a decir que va a haber un valor promedio, que se distribuye seguramente en forma normal, que va a tener un rango, porque seguramente va desde el más alto al más bajo, va a haber cierta cantidad de centímetros. Bueno, todo eso contribuye a lo que es esta estadística descriptiva, o sea, cómo describir una muestra o una población. ¿Está? Ya vamos a ver en el caso, o sea, nosotros vamos a poder hacer estadística descriptiva en el caso de que la población sea finita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso o no? Sí, sí. Sí, profe. O sea, yo podría hacer estadística descriptiva con toda la población de la República Argentina. O sea, yo podría ir a medir a cada uno de los 45 millones de habitantes. Como poder se puede, pero eso me va a llevar un tiempo y va a tener un costo que por ahí es demasiado caro. Para lo cual vamos a usar lo que se llama inferencia estadística. ¿Qué es la inferencia estadística? Son métodos que permiten hacer generalizaciones con respecto a la población en función o en base a la información proporcionada por una muestra aleatoria, con un grado de incertidumbre que nosotros le vamos a poder cuantificar. Denme un segundito que alguien me está preguntando. Sí, estoy hablando, Jerónimo. Entonces, bueno, se entiende qué es la inferencia estadística. Es a través de una muestra, como yo no puedo ir a medir a todo el mundo, o a los 45 millones de habitantes, voy a sacar una muestra. ¿Qué es importante de esta muestra? Que sea representativa. Por ejemplo, si yo dijera, bueno, voy a medir la población de todo el mundo, y lo que decimos recién en relación a la población argentina, probablemente pueda, pero medir la población de todo el mundo seguramente me va a llevar un tiempo enorme y un costo terrible. Pero a la hora de hacer inferencia estadística, a la hora de tomar esta muestra del mundo para poder hacer la inferencia o la extrapolación, debo tener la precaución de que sea representativa. ¿En qué sentido? Yo no puedo ir a tomar, si voy a decir, bueno, voy a sacar una muestra de 100 personas para hacer inferencia estadística en relación a la población mundial. Es un ejemplo. No puedo tomar las 10 personas de acá a Argentina, porque probablemente mi mayor población esté en China, que son más bajos que nosotros. ¿Tá? Pero también hay que considerar a los yanquis, que son gigantes, o a los neozelandeses, que también son muy altos. Entonces, algo muy importante es que la muestra sea representativa. ¿Se entiende? En dos cosas. En el número, porque yo no puedo estar tomando una muestra de 100 personas para calcular el promedio de la estatura de la población de todo el mundo, y tiene que ser representativa en el sentido de que no puede ser que la tome únicamente en Argentina, teniendo en cuenta que Argentina es una población menor en relación a la población mundial. ¿Tá? Si tuviera que sacar una muestra representativa, en todo caso me iría a China o a India. ¿Se entiende? Un segundo. Bueno, ¿se entiende qué es la estadística descriptiva y qué es la inferencia estadística? Sí, profe, eso sí. Sí, profe. Perfecto. Profe, yo no entendí bien la estadística descriptiva. Perfecto. Como dijimos, la estadística descriptiva hace referencia
a una población o a describir una población, o sea, describir ciertos parámetros de una población. Por ejemplo, si nosotros dijéramos vamos a describir la altura del curso del 2C1 de Ingeniería Civil, mi población estaría conocida porque son las 141 personas que estamos aquí presentes, o sea, sería cuestión de ir a medir. Entonces podría decir, bueno, mi estadística descriptiva dice que el curso tiene un promedio de altura de 1,75 m, tiene un valor máximo que debe ser de 2 metros, la persona mide 2 metros, y un valor mínimo de 1,60 m, lo cual me da un rango de 40 centímetros. ¿Se entiende? Entonces yo ahí estoy haciendo estadística descriptiva en relación al 2C1 de Ingeniería Civil. ¿Se entiende? Donde dije cuál era el promedio de altura, cuál era el rango y otros parámetros que vamos a ver más adelante. ¿Se entiende qué es Profe, estadística descriptiva? Sí. la estadística descriptiva solamente se utiliza para la población. Se utiliza para la población en el caso de que sea finita. ¿Tá? Si yo quisiera hacer estadística descriptiva, la población es demasiado grande. Voy a tener que tomar una muestra. ¿Tá? Y ahí es donde caemos en la... Yo puedo hacer estadística descriptiva en relación a la muestra y a través de la muestra hago la inferencia estadística para saber cómo es la población. ¿Se entiende? Ah, claro. O sea, está ahí la delgada línea, porque voy a decir, bueno, yo quiero hacer estadística descriptiva en relación a la población argentina y probablemente sea demasiada gente, pero yo puedo tomar una muestra que sea representativa, entonces hago estadística descriptiva en relación a esa muestra, ¿tá? En función de esas 1000 personas que yo tome como muestra. Y una vez que tengo estadística descriptiva de esa muestra, puedo hacer la inferencia estadística para ver cómo es la población. ¿Se entiende? Claro, ahí se entendió mejor. Sí, lo de la inferencia estadística, lo que yo les comentaba, voy a dar el ejemplo de Argentina ahora, o vamos con algo más grande, con la población mundial. Yo no podría hacer inferencia estadística tomando la muestra en Argentina únicamente. No puedo decir, bueno, voy a tomar 100 personas y esa muestra va a ser, mediante la inferencia estadística, el promedio de altura de la población mundial. Estaría cometiendo un error desde dos lados. Primero, la muestra es muy chica, porque 100 personas, y yo quiero hacer inferencia estadística para calcular la población mundial, la muestra es muy chica. Y después la muestra tiene que ser representativa. Si piensen que Argentina tiene 45 millones de habitantes y China tiene 1.500 millones de habitantes, la muestra está mal tomada, ¿tá? Porque probablemente se tendría que tomar en China, en India, donde está la mayor parte de la población del mundo, ¿tá? Y una vez que yo tengo la muestra que es representativa de la población, yo puedo hacer inferencia estadística, o sea, puedo decir la población, el promedio de altura de la población en base a la muestra que yo tome es de tanto con cierto grado de incertidumbre. ¿Se entendió eso o está medio complicadito? No, sí, se entendió. ¿Se entiende, profe? Perfecto. ¿Y por qué no? Profe, Sí. una consulta. Cuando habla de tomar una muestra representativa, ¿la parte representativa siempre es algo numérico, o sea, en cantidad? O, por ejemplo, puede decir, tomo la muestra de este país porque tiene mucha variedad de, no sé, de culturas, ponele, qué sé yo, o de personas de distintos continentes o algo así, y tendrías como más variedad, digamos. O sea, es algo más más de número, o puedo buscar otra característica representativa que me interese. O sea, va el número en sí, pero también depende esta variedad de la cual vos estás hablando. ¿Se entiende? Porque probablemente en cuanto a la variedad, lo que te digo, Argentina es muy chiquito y China es muy grande. ¿Tá? Si bien son fisiológicamente distintos, o sea, son de distinto, o sea, tienen genes
distinta, por lo cual hace que la altura sea distinta. O sea, hay variables que son distintas, ¿se entiende? Los chinos por dónde nacieron, por cómo se adaptaron a vivir a ese territorio, bueno, todo ese tipo de variables hacen que sea distinto. Teniendo en cuenta esas variables y esa población, yo tengo que tomar la muestra. Si yo dijera, bueno, olvídate de la cantidad de gente que tiene China. O sea, olvídate en el sentido que son 1.500 millones. Vamos a algo más terrenal. Si yo dijera, más terrenal en el sentido, en este ejemplo, si yo dijera, bueno, podemos llegar a sacar una muestra, probablemente yo tome una muestra de una persona en Argentina y tome 100 en China. ¿Está? Porque China tiene 1.500 millones de habitantes, nosotros tenemos 45 nomás. O sea, con que yo saque uno de Argentina y 100 o 1.000 de China, va a estar bien. Porque el promedio, o esa estadística descriptiva, va a estar mandada por la altura que tiene de la población china. Porque, por ejemplo, los chinos miden en promedio, supongamos, entre 1,5 metros y 1,70 metros. Y yo agarré un individuo, olvídate Argentina, vamos a Nueva Zelanda que son más altos que nosotros. Agarré un neozelandés que mide 2 metros, ¿está? Pero tomé un neozelandés que mide 2 metros y 1.000 chinos. ¿Cuál va a ser el promedio? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. O sea, ese neozelandés va a quedar diluido en la cantidad de chinos que hay. Entonces, por eso es lo que decimos que es importante la muestra. Para hacer inferencia estadística es importante la muestra. ¿Tá? La muestra tiene que ser representativa de la población. ¿Tá? Denme un segundo que se me tuvo que quedar sin batería este dicho. Aguárdenme.
Bueno, acá estamos de vuelta. ¿Está claro? O si no, también podemos dar otro ejemplo en cuanto a lo que es estadística descriptiva e inferencia estadística con piezas, por ejemplo, o arandelas. Por ejemplo, vamos con una pieza de autos. Por ejemplo, cuando se montan las bisagras en la planta de chapa en Fiat, se ponen por bisagra dos arandelas, dos tuercas, ¿está? Entonces por auto tenemos 8. Si nosotros hacemos 320 carrocerías por día, imagínense en 300 días al año, si nosotros quisiéramos medir una longitud, o sea, sería un despropósito en el sentido, sería una cantidad de horas hombre que tendríamos que pagar, que no tendría sentido. ¿Qué me resultaría más fácil? Agarrar una muestra que sea representativa, por decirte, bueno, agarremos 100 tuercas, agarremos, no sé, 3 por día, 2 por día, y la vamos midiendo y ahí podríamos hacer inferencia estadística en relación a la muestra que tomamos para poder calcular ciertos parámetros de la población. ¿Cuál parámetro sería? Esta longitud de la tuerca que estaría midiendo. Caso contrario, si fuera que llegó un lote malo de un capó que le faltó, que la longitud no está bien. Entonces yo podría hacer estadística descriptiva con ese lote de 30 capos que está malo, en donde podría decir, bueno, el promedio de esta longitud que está mala es la sumatoria de cada uno de esos valores dividido 30. Entonces, bueno, yo puedo decir que en promedio esa longitud mide tanto de ese lote que nosotros dijimos que estaba malo de ese capo. Entonces, bueno, eso me está dando cierta estadística descriptiva, si bien no es la única, en relación a ese lote malo. Entonces, se le diferencia por ahí entre estadística descriptiva e inferencia estadística. Como dice acá el grafiquito, tenemos una población donde nosotros podemos hacer un muestreo y a través de esa muestra aleatoria podemos hacer esta inferencia estadística. ¿Se entendió? Si alguien no entendió, lo volvemos a explicar. Profe, entonces en una estadística se puede tener un margen de error o no? Siempre tenés, ya vamos a ver más adelante, que siempre tenés un margen de error. Vos vas a decir con cierta confianza que tu valor se va a encontrar entre este y este valor. ¿Está? Porque si hay la gente que trabaja en fábrica, o sea, toda medición tiene errores intrínsecos, o sea, que están vinculados, por ejemplo, a la forma de medir, al instrumento de medición, a la pieza en sí. ¿Está? Son toda una serie de errores que van de la mano y hacen que nuestro valor se encuentre entre dos valores, entre un rango, por así decirlo. Ya vamos a ver más adelante, que es donde yo les comento que existe este vínculo entre la probabilidad y la estadística. Entonces, siguiendo con estos conceptos, vamos a hablar un poquito de población. ¿La población qué es en sí? Es el conjunto completo, o sea, donde están todos los elementos individuos de interés, o sea, que me importan a mí, sobre los que se quiere realizar determinado estudio. Por ejemplo, el total de empresas en una cierta rama de actividad o el agua contenida en cierto dique. ¿Está? Entonces ahí tenemos dos poblaciones que son bien distintas, porque una es finita, como esta empresa de cierta actividad, por ejemplo, Porta Hermanos, empresa de la rama alimenticia. La población está acotada, es finita. ¿Cuántas empresas puede haber en Córdoba que desarrollen esta actividad? 200, 300, 400.
Y por otro lado tenemos el agua contenida en un cierto dique. O sea, ¿cuántas moléculas de agua hay contenidas en un cierto dique? La cantidad es infinita. No es que yo la podría ir contando de una para poder tener un número preciso. ¿Se entiende la diferencia entre una población finita e infinita? Sí, profe. Entonces, Profe, una duda. sí, ¿Cómo se haría una estadística descriptiva de una población infinita? tendría que, por ejemplo, si yo quisiera evaluar cierto contaminante en el dique San Roque, yo podría contar, por ejemplo, las moléculas de un pesticida en el dique San Roque, como podría, pero físicamente, o sea, es casi imposible, pero nosotros podríamos tomar una muestra representativa podríamos muestrear el lago San Roque en ciertos puntos que nosotros determinemos y sacar una muestra representativa y a partir de ahí, a través de la inferencia estadística, poder calcular cuántas moléculas puede haber por metro cúbico, por superficie, por lo que fuere. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Gracias. Cualquier duda que tengan me preguntan, lo debatimos y lo vamos charlando, gente. Siguiendo con esto de precisar ciertos conceptos, ¿qué son los datos y cuál es la importancia que tienen? Como dice ahí, es información que va a ser susceptible a ser analizada a través de análisis estadístico y tiene que tener la particularidad que puede ser comparada, analizada e interpretada. Razón por la cual se dice que los datos estadísticos presentan relaciones significativas. Y nosotros tenemos dos fuentes de obtención de datos. Los datos primarios, que es lo que recopila la persona que está investigando o buscando cierta cosa, o sea, cierto problema en particular. Si bien usted puede decir, bueno, los datos primarios pueden estar asociados a una investigación en la universidad, en algún organismo público, en un organismo de investigación, bueno, pero también estos datos primarios se utilizan en las empresas más de lo que se imaginan. Estos datos primarios nosotros los podemos obtener a través de investigación mediante encuesta, experimental u a través de algo observacional. ¿Se entiende? Y después los datos secundarios son aquellos que han sido reunidos y publicados por otras instituciones o, como les comentaba recién, no solamente instituciones públicas o gubernamentales, sino también, por ejemplo, en el caso de estas grandes empresas que se viven comparando permanentemente entre las distintas plantas. ¿tá? Entonces nosotros, o cuando yo trabajé en FIA, veía permanentemente estos datos que los brasileros publicaban o mostraban permanentemente. Entonces, bueno, ahí están las dos formas de obtener los datos. Y los datos tienen una importancia relevante en el sentido de es lo que buscamos permanentemente y lo que muchas veces faltan o escasean. Yo le voy a mostrar acá cómo se trabajaba. Imagínense una empresa cómo está permanentemente haciendo este relevamiento para poder enfocar. ¿tá? O sea, los datos te dan un pantallazo de cómo está la planta, la empresa y a dónde tienes que direccionar tus energías, por así decirlo, para solucionar tus problemas y todo termina ¿cómo decirlo? Buscando ahorrar plata. Todo termina en la plata, gente. Entonces, estas empresas tienen mucha gente empleada buscando disminuir costos. ¿Cómo? Solucionando problemas. ¿Cómo solucionar problemas? Enfocando a través de los datos dónde están nuestros problemas reales. Porque por ahí, a ver, ¿cómo decirlo? Vos podés tener muchos
datos, como por ejemplo, imagínense la cantidad de datos que toman por día, pero hay que ver qué es relevante, en qué sentido. Una anomalía en la parte del piso del auto no la ve ningún cliente. Ahora, una anomalía en la puerta es algo muy notorio y algo que lo ve el cliente. Entonces los datos te ayudan o te orientan a dónde enfocar tus fuerzas, por así decirlo, para eliminar esta anomalía y, como les decía, todo termina en un ahorro de costos. Este era donde trabaja yo, los defectos que está Forest, y fíjense en que estaba cuarto y fíjense el nivel de detalle que se manejaba, que me decían en qué parte yo estaba teniendo el problema. O sea, puertas laterales, portón posterior, que sería el baúl. O sea, en esta empresa el nivel de detalle es tal con un fin. Con este fin es bajar costos, ¿está? Entonces, sigamos con estos conceptos, por así decirlo, y hablemos un poquito cómo es la generación de datos. La generación de datos puede ser a través de un censo, que es el proceso que consiste en estudiar características de cada uno de todos los elementos de una población estadística, debiendo ser finita y siendo su relevamiento estadístico. Por ejemplo, el censo de la población argentina. Piensen que un censo, o sea, piensen cuánto sale un censo y cuánto tiempo lleva, ¿está? Si bien los países o los gobiernos lo hacen por otras cuestiones, en una empresa esto no es viable. Entonces, para evitar hacer un censo, ¿qué hace la empresa? Toma una muestra, ¿está? Entonces, con esa muestra estudia cierta característica de cierta población estadística, tomando en consideración solo una parte representativa de la misma. O sea, la muestra, volvemos a lo mismo, tiene que ser representativa. Tiene que ser representativa a través de la denominada técnica de muestreo. De tal modo que las conclusiones que nosotros vayamos a sacar de esa parte puedan ser generalizadas al resto de los elementos de la población. ¿Está? Como dijimos recién, esto se lleva a cabo a través de la inferencia estadística. Y esta muestra, algo que hablamos recién, resulta aplicable, nosotros decimos, a poblaciones infinitas. Nosotros no podíamos medir toda la población argentina, por así decirlo. A ver, en un censo sí lo podemos hacer, porque es algo que nosotros no, que al gobierno le va a servir como dato. Pero, por ejemplo, una empresa de jean que va a sacar 2 o 3 modelos, no puede medir a toda la población argentina para decir, bueno, la población argentina tiene este largo, no vamos a hacer un jean con esta medida. No puede. Toma una muestra. Pero esta muestra, como dijimos recién, nosotros tomamos las muestras para poblaciones que son infinitas, pero también hay otro caso, como dice ahí, para cuando los ensayos son destructivos. Nosotros, por ejemplo, si tuviéramos una probeta de cemento, en el caso de ustedes, o una probeta de metal, que se va a someter a cierto esfuerzo, va a ser un ensayo destructivo, no podríamos usar toda la población, porque me voy a quedar sin material para, ya sea para vender o para instalar, ¿está? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar una muestra, voy a decir, bueno, voy a ensayar la dureza o cómo soporta la carga esta viga o este pedazo de hierro. ¿Se entiende? Entonces ahí estaría tomando de nuevo otra muestra. ¿Se entiende entre la diferencia cuando yo voy a hacer un censo y cuando necesito una muestra? Sí, se entiende. Por otro lado, la generación de datos también puede ser saliendo un registro exhaustivo. ¿En qué sentido? Esta información nosotros la vamos a tener por un acto administrativo. Por ejemplo, cuando se quiere estudiar la procedencia de los alumnos de la facultad, o sea, es un acto administrativo porque ahí va a quedar registrado su fecha de nacimiento, su origen y todo ese tipo de cosas. ¿Está? Pero al ser algo administrativo, queda
registrado cada uno de ustedes. Y otra forma, otra forma de generación de datos es a través del diseño de experimento. Que esto se da, yo he hecho un diseño de experimento en FIA, cuando el investigador genera su propio banco de datos, o sea, diseñando un experimento adaptado a la medida de su necesidad. Por ejemplo, en mi caso, el diseño de experimento que hice, yo estaba en lo que era cataforesis, se llama, es la primera capa de pintura que se da de la carrocería, que es la pintura anticorrosiva. Y esa pintura anticorrosiva está sujeta a ciertas variables, como pueden ser la cantidad de sólido que tiene el baño, la temperatura del baño, la corriente que atraviesa la carrocería, el tiempo de residencia de la carrocería en la cuba. Entonces, a través de todos esos valores, o a través de todos esos parámetros, lo que nosotros buscamos lograr era cierto valor de espesor de cataforesis mediante la combinación de ellos. ¿Tá? Yo lo que buscaba era, a través de estas 4 variables, cuál era mi espesor mínimo, o sea que era 26, pero quisiera que mis costos sean los más bajos posibles. Entonces, en función de combinar estas 4 variables, yo lograba cierto resultado que me favoreciera a mí, en lo que les digo, en lograr cierto espesor al menor costo. ¿Tá? Para eso se estructuran o se utilizan el diseño de experimentos en las industrias. Es algo muy utilizado en las industrias. ¿Tá? Ojalá que algún día les toque hacer un diseño de experimento, van a ver que está bueno. Si bien, como les comentaba, van a tener que acotar en un momento el campo, porque la cantidad de variables que mandan sobre determinada, por ejemplo en este caso la carrocería, sobre determinado producto, son varias. Imagínense que yo seleccioné 4, donde también influye la temperatura ambiente, a ver qué otra cosa, el pH, el ácido láctico, eran un sinfín de variables. Pero bueno, yo consideré que la más crítica eran esas 4, y en función de esas 4 veía cómo combinarlas entre ellas me ayudaba a mí a reducir costos, pero manteniendo cierto parámetro de calidad que era este espesor mínimo del cual yo le estoy hablando. ¿Se entiende lo que es un diseño de experimentos? Más o menos, grosso modo. Sí, profe. Entonces, resumiendo lo que veníamos hablando recién, esta recopilación de datos, nosotros podemos decir que depende de la fuente, si es primaria o secundaria, y según la forma de recolección, censo, muestra, registro exhaustivo o un diseño de experimento, o doy como lo tenemos ahí. ¿Cuál es lo más normal? Que nosotros saquemos una muestra. ¿Está? Entonces, siguiendo esto que venimos hablando, ¿qué es la unidad estadística o unidad elemental? Es cada componente de una población estadística. Por ejemplo, si se está estudiando el modelo, de auto de una cierta marca más vendida, cada auto de esta marca será la unidad estadística. Por ejemplo, si yo pudiera decir, a grosso modo, los autos Fiat consumen 15 kilómetros por litro. Probablemente mi unidad estadística no sería la adecuada, porque yo estaría haciendo una generalización muy grande. ¿Por qué? Porque voy a tener un Fiat Mobi que tiene un motor 1000, y vamos a tener una RAM, que es también del grupo Fiat, que tiene un motor que es 5.7. ¿Está? Entonces mi unidad estadística por ahí no está del todo bien seleccionada. ¿Se entiende? Yo debería elegir una unidad estadística que sea un poquito más representativa. ¿No? Es muy dispar lo que yo dije en el sentido de mi unidad, cuál es el consumo medio de los autos de Fiat. Quizás no esté eligiendo mi unidad estadística de la mejor manera.
Y la unidad de relevamiento es donde la información estadística va a ser recopilada o por quién proporciona lo mismo, la misma, perdón. Por ejemplo, si queremos saber en la producción diaria de una empresa cuántos artículos fueron producidos y existe también un área de control de calidad, probablemente este sector sería la unidad de relevamiento, o por ejemplo en el censo de la población, la unidad de relevamiento va a ser el hogar. ¿Está? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo rápido que dice, bueno, consigue los siguientes casos, identifique población, muestra y unidad estadística. ¿Alguien me podría decir cuál es la población, la muestra y la unidad estadística del caso 1, por ejemplo? Si no se animan a hablar, lo pueden escribir ahí en el chat y lo vamos a debatir. Las industrias radicadas en la provincia, profe. Sería la población. Claro, población de 2000 industrias. ¿Está? Esa es la población. Y la muestra sería 150 empresas. 150, estamos de acuerdo. Y la unidad estadística sería la empresa. La empresa en sí. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Se entiende? La población es de 2000, la muestra de 1500 y nuestra unidad estadística en este caso sería la empresa. ¿Está? Y la unidad de relevamiento no la tendremos. O sea, seríamos nosotros. Claro. O la Unión Industrial de Córdoba. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. El otro ejemplo lo dejo para que lo miren ustedes. Vamos a decir que según la intervención del investigador, nosotros podemos tener ciertos estudios estadísticos que van a ser observacionales, que vamos a decir que son prospectivos o retrospectivos, ¿tá? O experimentales. Y por otro lado, según el objetivo de estudio, puede ser que sea exploratorio, que nosotros estemos buscando algo, o confirmatorio, en el sentido que nosotros, bueno, nuestro estudio busca confirmar la contaminación en el lago San Roque, ¿está? O nuestro objeto de estudio es buscar una nueva especie de ballena. Entonces eso estaremos hablando de un objeto de estudio exploratorio. Observacionales cuando vos estás a ver cómo explicarlo. Observacionales en función a algo que pasó, o sea, vos estás viendo algo los resultados de algo que pasó hace tiempo atrás. ¿Se entiende? A ver, ¿cómo decirlo? Vos estás haciendo un estudio observacional de la actividad geológica o de la actividad de cierto componente en un volcán, por ejemplo, que vos sabés que tuvo cierta actividad geológica, ¿está? Pero esa actividad geológica viene de tiempo atrás. ¿Se entiende? O sea, vos estás buscando confirmar algo que pasó en el transcurso del tiempo, por así decirlo. ¿Se entiende? Eso sería retrospectivo. Y prospectivo sería lo contrario. O sea, vos estarías haciendo una observación en función a algo que va a pasar. Ya voy a dar un ejemplo más detallado de esto. Aguarden un segundo que termino de... Pues tenía dos ejemplitos de esto, pero déjenme que los busque. ¿La tormenta no sería un ejemplo de prospectivo? ¿Cómo? Claro, iba a decir. Los fenómenos climatológicos no tendrán que ver. Por eso algo que va hacia adelante en el tiempo. ¿Está? O sea, retrospectivo es más fácil de verlo porque es, por ejemplo, la actividad geológica que nosotros tuvimos en determinado volcán. Bueno, yo a través de estudios observacionales voy a ver qué pasó con cierto contaminante. ¿Se entiende? Y prospectivo sí estoy de acuerdo con esto de ciertos
fenómeno meteorológico que se da a futuro. ¿Está? Sí, quedó claro. Siguiendo con esto de las variables, dentro de la unidad estadística, una determinada población, podemos estudiar una o más características dadas, y vamos a decir que las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Cuantitativas, estamos hablando de contar algo numérico, pueden ser discretas o continuas, y las categóricas pueden ser una escala nominal u ordinal. ¿Está? En las cualitativas vamos a decir que la característica que nosotros queremos ver o estamos analizando es una categoría, por ejemplo, la profesión de los empleados de una empresa. No le podemos poner un valor numérico. ¿Está? Y de acuerdo a la forma de la medición de las variables cualitativas pueden ser que se clasifiquen en nominal u ordinal. Ahora vamos a ver qué es cada una de estas. Denme un segundo que se me clavó esto. La clase es hasta las 10:15, creo. Ahí seguimos un ratito más, terminamos esto de variables y cerramos. Entonces, escala nominal, ¿cuál es la particularidad de esta? Es que no podemos establecer una relación de magnitud entre los distintos atributos, ¿sí? Y por otro lado, una escala ordinal, si podríamos establecer un orden de importancia, por ejemplo, en las personas acerca del servicio brindado por una empresa, donde podemos catalogarlo de excelente, muy bueno, bueno, regular o malo. O sea, tenemos una escala ordinal que podemos usar y la cual me permite que exista cierto vínculo entre estas variables. A diferencia de la nominal, como dijimos recién, donde los atributos o estas variables no se pueden vincular entre sí. Por ejemplo, como dice ahí, la nacionalidad de las personas. Y no podemos encontrar un nexo entre ellos. Uno nació en Argentina, otro nació en Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, donde fuere. ¿Está? O sea, es una escala nominal. Y las cuantitativas es aquella donde la característica bajo estudio es numérica. Tenemos las discretas, cuando el valor surge a través de un proceso de conteo, asumiendo por lo tanto ciertos valores internos. Por ejemplo, el número de empleados de una empresa, cantidad de autos que llegan a un peaje en cierta cantidad de tiempo, todo eso son variables discretas. Y por otro lado, las variables continuas, el valor surge de un proceso de medición, siendo la diferencia entre un valor y el otro un infinitésimo. ¿Está? También tengan en cuenta que cuando nosotros hacemos este proceso de medición puede dar un número entero, pero sigue siendo una variable continua porque surge a través de un proceso de medición al margen de que sea el número entero en sí. ¿Se entiende? Y acá el ejemplo que da la altura de los empleados de determinada empresa. O sea, profe, que las continuas nunca sería lo real, porque va a cambiar todo el tiempo. Las continuas. No sé si me entiende. De vuelta, no te escuché medio cortado. Como que las continuas nunca sería el valor real, porque va cambiando todo el tiempo. Sí, o sea, podés tener, te puede dar valores, porque por ejemplo vos podés estar midiendo clavos, la longitud de un clavo. Probablemente te puede, o sea, depende el rango que vos uses, pues vos podés usar, bueno, 12,12, 12,14. ¿Se entiende? Pero también podés achicar, decir, bueno, no tenés los decimales y el clavo mide 12, mide 13, mide 11, pero no deja de ser un proceso de medición. ¿Se entiende? No es un proceso de conteo, como para una variable discreta. Las variables continuas se caracterizan que son
procesos de medición. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Por ejemplo, vos podés estar midiendo un clavo con 1 centímetro, no con un calibre, y tus clavos pueden tener la particularidad que están cortados cada uno por 1 centímetro, o sea, que no tienen decimales, o sea, la máquina cortaba en 12, en 13, en 14, en un número entero, pero no deja de ser un proceso de medición. ¿Se entiende? Esa es la diferencia por ahí, las variables discretas y continuas. Profe, Bueno, ¿puedo volver a sí. explicar la parte de cualitativas, el segundo tipo? Dame un segundito. ¿En la escala ordinal? Sí, es. La escala ordinal, o sea, no es un número, porque dijimos que estamos hablando de una cualitativa, es una cualidad, pero cuando vos tenés una escala ordinal, existe cierta relación entre las variables, ¿está? Como dice ahí, por ejemplo, la opinión de las personas acerca del servicio brindado por una empresa, ¿está? O sea, cuando a vos te llaman cablevisión, la variable atención del operador tiene una escala ordinal porque puede ser excelente, muy bueno, bueno, regular o malo. ¿Se entiende? Después, el tiempo de espera dentro de la misma encuesta. De vuelta, puede tener muy bueno, bueno, regular o malo. ¿Se entiende? Existe cierta relación entre las variables que te permite usar esta escala ordinal. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí, profe, gracias. Bueno, Profe. para no... Sí, te Uy, escucho. disculpe. En la anterior que explicó en las ordinales, sería si las respuestas solamente son cerradas, ¿no? O sea, si hacemos una encuesta para saber la opinión de las personas, no la voy a hacer dando la opinión de cada uno, sino con respuestas cerradas, opciones marcadas, digamos. Vos le das estas 5 opciones. Es una escala ordinal. No tiene números, pero es una escala ordinal que tiene las 5 respuestas y te permite relacionarlas. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, para... Profe, Sí. me molesto 5 segundos si puedo volver a la diapositiva anterior, la que hice la parte de variables. Una antes. Es genial. Gracias. Recuerden que estos PDF, el PDF ya fue subido al aula virtual. Voy a tratar de ir subiéndoselo un rato antes para o sea, a mí me resultaba mucho más práctico imprimir y escribir encima. Así bueno, al que le sirve, por ahí voy a tratar de subirse antes, así le sirve. Y al que no, bueno, la tiene ahí en el momento y va escribiendo arriba. Profe, una consulta. Sí. Si por esas casualidades usted ya tiene todos los PDFs listos, por ahí estaría bueno que ya los suba, así imprimimos todo de una y no cada clase tenemos que ir imprimiendo cada PDF. Si no los tiene, bueno, no hay problema, pero si los llegas a tener a todos, estaría bueno, si no le molesta, subirlos todo de una. Sí, mira, o sea, molestar no me molesta, no habría ningún tipo de problema. ¿Cuál es el tema? Lo que les decía, estos PDF los hice el año pasado cuando tenía muy poco tiempo. Y como también les comenté, cuando vos recibís una cátedra tenés que armar el material, estudiar. Ya en un segundo año vos ya pulís en relación a lo que tenés el año anterior. Seguramente yo muchas de las filminas las voy a ir ampliando, voy a ir sacando y poniendo cosas, ¿me entiendes? Por eso por ahí no quiero adelantarme a subirle todo, porque después seguramente va a ser modificado, ¿me entendés? Dale, buenísimo, no hay problema entonces. Perfecto. Bueno, para no aburrirlo más, le voy a dejar esta mini tareita para la clase que viene. Clasifique las siguientes variables. Así cuando arrancamos lo vamos charlando, le ponemos qué tipo de variable es y después continuamos con la clase. ¿Estamos, gente? ¿Tiene el PDF? Profe, ¿le puedo hacer una consulta antes que se vaya?
La clase que usted graba, ¿dónde la sube? ¿En hora virtual? No, yo lo que hice el año pasado fue que una persona creó un drive, entonces yo iba y me lo compartió y directamente iba y lo subía ahí. Si lo quieren hacer, si no, bueno, déjenme que vea cómo subirlo al aula virtual. Por otro lado, Profe, hay personas que lo graban y lo suben. ok, vamos. De hecho, Pregunte quién podría hacer eso. igualmente usted déjame que quiere. vea cómo hacerlo, pero si no lo subimos al aula virtual, no va a haber problema con eso. Si no, profe, súbalo a YouTube y ponga el link en la UV. O sea, Ok. póngalo privado en YouTube. Dale. Una cosita más, gente. Va a haber clases que van a ser grabadas, o sea que ustedes, la gente civil va de la mano con la gente de electrónica. Entonces va a haber clases que van a ser grabadas, que me van a ver hablando a otra gente y van a estar subidas en ese formato. Lo que no quita que, como les comenté, ante de dudas o consultas, nos podamos juntar en otro momento y despejar todo este tipo de dudas. ¿Está claro? Igualmente, yo les voy a ir avisando por el aula virtual, gente, les subo la clase del día de hoy, o si no va a decir gente, les paso el link para la clase de hoy. ¿Se entiende? Dale, profe. Bueno, gente, Profe, ¿utiliza el mismo link de Zoom? ¿Siempre el mismo? le voy cambiando la contraseña. O sea, si es clase en vivo, directamente subo el link de ese día y para que lo cliquen y entren. Profe, ¿los avisos los hace siempre por la UV o por otra gestión? No, siempre lo hago por el V. Listo. Bueno, gente, eso es todo por hoy. Hagan este pequeño ejercicio que les va a servir, así ya la próxima clase arrancamos con esto. Por ahí